Gálatas capítulo 5, versículo 16 al verso 25. Y debo leerlo para tener fresca en nuestra memoria esta porción de la sagrada palabra de Dios. Dice así la Biblia: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Bien, amados, en la porción de la palabra de Dios para hoy, así que vamos a prestar la atención suficiente. Si usted queda al final con alguna inquietud, alguna duda, debemos invitarles el próximo domingo en el programa que tenemos domingo en la tarde, el próximo domingo a las 2:30 en la Biblia Responde. Usted puede venir y acá estaremos reunidos para responder esa serie de inquietudes. Así que, hermanos, sin más, oremos al Señor para que seamos guiados en esta palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, muchísimas gracias, Dios, por bendecirnos con la vida hoy. Gracias por bendecirnos con colocar en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad e inclinar nuestra vida para que hoy podamos reunirnos como parte de tu pueblo, de tu cuerpo, y adorar tu nombre, glorificarte, agradecerte por todo lo que has hecho hasta aquí. Queremos dar gracias por la salvación que a través de nuestro Señor Jesucristo se nos ha concedido por gracia. Agradecer el perdón de nuestros pecados, mereciendo nosotros el castigo por nuestras faltas. Te plació, Altísimo Padre, castigar nuestros pecados en tu propio Hijo y hacernos libres de la consecuencia de nuestra maldad. Y la sangre de tu amado Hijo, de tu unigénito, aplicada sobre nosotros, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, Dios, agradecemos el perdón de nuestros pecados y agradecemos la bendición de la adopción. Por medio de él hemos sido adoptados y somos parte de esta familia, los hijos de Dios. Señor, cuán grande amor nos has dado al concedernos la potestad, la facultad de ser llamados hijos tuyos. Padre, muchísimas gracias. Y gracias, Dios, por santificarnos por medio de tu santo y glorioso Espíritu. Gracias por colocar en nosotros tu santa presencia, tu Espíritu de poder. Gracias para que Él guíe nuestra vida, para que Él forme en nosotros la imagen de tu unigénito. Y solo así podamos, oh Dios, en este proceso de santificación, ir siendo perfeccionados con la esperanza de que en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo podamos presentarnos ante Él con júbilo, con toda gratitud,
siendo semejantes a Él en gloria, para entrar a disfrutar de las bendiciones eternas, donde todo esto, Señor, temporal, sea definitivamente quitado. Estas cosas, Señor, que hoy quizá nos afectan, aún otras que podrían generarnos cierta alegría o cierta tranquilidad, son simples cosas temporales, pero tú tienes para nosotros un estado glorioso y eterno. Muchas gracias, Dios. Amén. Amados hermanos, vamos a entrar entonces en la disertación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos a Dios, seamos guiados, seamos orientados en este momento para, conforme al Espíritu, poder dar esta palabra. Le voy a pedir algo y es atención, bien atento, porque a veces el no aprender, el luego salir y no recordar, significa que nuestro nivel de atención no fue el mejor. Los adultos quizás no corremos de un lado para otro físicamente. Un niño, si piensa ir a la puerta, no solo piensa, él va. Pero un adulto piensa y no se mueve. O sea, uno lo ve ahí y uno dice, ve tan quietito, pero su pensamiento puede estar con mucha inquietud, y eso hace que a veces no podamos aprovechar la palabra o la enseñanza. Así que vamos a estar atentos, y el tema de este pasaje es andando en el Espíritu. Y quiero comenzar explicando lo siguiente, y es, según los Gálatas, según la carta, donde hay una defensa de la verdad del Evangelio, el Evangelio de la justificación por medio de la fe, versus la expresión religiosa del hombre, que confía en sus propias fuerzas, buscando una justificación producto de su misma carne. El apóstol nos ha venido mostrando de una u otra manera, primero a los Gálatas, hoy a nosotros, que volver a las obras de la ley era volver a las obras de la carne, o tratar de vivir conforme a nuestras propias fuerzas. Era algo que pervertía el Evangelio de Cristo. Y luego hizo una alegoría mostrándonos dos mujeres, dos pactos, dos Jerusalén, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén actual, para mostrarnos la diferencia que hay entre la fe o la gracia y la observancia de la ley en las fuerzas del hombre. O en otras palabras, la religión que descansa en la justicia de los hombres o en la capacidad de justificarse por su propio esfuerzo no es otra cosa más que la religión carnal, la religión de la carne, en la que el Dios adorado no es el creador sino el hombre mismo, donde la esperanza no está puesta en el sustentador de todas las cosas sino en su propio esfuerzo. Ahora, este pasaje nos va a mostrar ese contraste también, porque nos va a llevar a pensar en la vida piadosa dada por el Espíritu. Una vida en la cual se refleja las virtudes del Señor Jesucristo en cada uno de los que han sido hechos templos del Espíritu Santo. Podríamos imaginarnos nosotros quizá una lámpara en la cual se coloca un bombillo que alumbra desde el interior de la lámpara hacia el exterior. Y pueden haber lámparas, pero si no existe esa bombilla que da luz, no es más que una lámpara llena de tinieblas o de oscuridad.
Pero si hay un bombillo dentro que tiene la energía para dar la luz, entonces es una lámpara que proyecta la luz. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y el llamado en esta mañana es a andar en el Espíritu. Ahora, andar en el Espíritu no quiere decir que usted deba colocarse sentado en una alfombra, cruzar las piernas, ¿verdad? Y tratar de entonces desdoblarse, como algunas creencias religiosas intentan enseñarlo y empezar a volar. No es eso, eso no es andar en el Espíritu. Vamos a mirar qué es andar en el Espíritu. Pero yo veo en el versículo 16, para que ahora usted ya esté ahí en el pasaje, en el versículo 16 veo un imperativo, o mejor, hay dos mandatos aquí. El primer punto que quiero explicar es el imperativo de andar en el Espíritu, pero a su vez debo mostrar que hay también, en forma de mandato, expresado de manera negativa, el mandamiento de no satisfagáis los deseos de la carne. El segundo punto que quiero mostrarles, amados hermanos, tiene que ver con lo que manifiesta una vida en el Espíritu en contraste con las obras de la carne. Bien, vamos a ir entonces, observen bien el versículo 16, dice: andad en el Espíritu. Estoy utilizando la versión Reina Valera 1960. El verbo andar está aquí expresado en el modo imperativo. Es una orden, es un mandato. Andad en el Espíritu. Ahora, por contexto debemos nosotros interpretar que el Espíritu del cual hace mención es el Espíritu de Dios. Si mirara referencias cruzadas a las cuales quiero llevarles en el capítulo 8 de Romanos, más adelantito, vamos a observar exactamente lo mismo. Por eso, al mirar que es un mandato, también se nos está dando la razón del mandato en el versículo 17. Ahora, la primera línea dice: andad en el Espíritu. La segunda: no satisfagáis los deseos de la carne. Debería ser claro para nosotros estas dos reglas dadas, estos dos mandamientos dados. Ahora, hablar de andar en el Espíritu quizá no sea para todos tan claro. Es más, de acuerdo del trasfondo religioso del cual venimos, cada uno puede tener una idea acerca de qué es andar en el Espíritu. Hay ciertos movimientos al interior de la comunidad religiosa que hablan de que andar en el Espíritu es ya prescindir de la Biblia. No necesitan la Biblia. Para muchos, andar en el Espíritu es dedicarse solo a la oración y esperar que Dios le hable de manera misteriosa y extraña. Para esas personas, andar en el Espíritu tiene que ver con cosas en el campo del misticismo, y aparecen testificándole a los otros que han estado orando o ayunando, y empiezan a decir frases como estas: el Señor me dijo que abandone su trabajo, o el Señor me dijo que deje ese marido cansón, o el Señor me dijo. Empiezan a hablar cosas de con esas características, y a eso pueden llamarle vida en el Espíritu, andar en el Espíritu. Si el mandato nos está diciendo en el versículo 17, o explicando las razones, dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, nos deja ver entonces que la vida en el Espíritu es algo completamente contrario u opuesto a una vida según la carne. Hay personas, como las que he venido mencionando, que usan esa serie de frases, de expresiones: Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló.
y uno le dice, ¿en qué parte de la escritura? Y ellos dicen, no fue en la Biblia. ¿Dónde? No, era que estaba en mi casa. Sí, ¿qué estaba haciendo? Dijo, no, podría estar lavando la loza y de un momento a otro Dios me reveló. Yo no estoy en contra de algunas cosas extraordinarias que Dios pueda hacer, por favor. Pero sí quiero decir que si usted quiere edificar a otro, el Señor dijo, ustedes van a discipular, es con las palabras que yo les he mandado, con la revelación de Él, expresada por Él y por medio de sus apóstoles. La iglesia del libro de Hechos iba creciendo porque estaba permanentemente siendo enseñada por los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que Cristo mismo les había entregado a ellos. No aparecía el apóstol diciendo, anoche soñé, sino más bien tenían que referirse a lo que Cristo les había enseñado. Juan dijo, lo que hemos oído y lo que hemos visto y palpado tocante al verbo de Dios. No estaba hablando de una experiencia mística, estaba hablando de una relación que él como apóstol había tenido con Cristo y como Cristo les ha encomendado la verdad del evangelio para el resto de la comunidad. Ahora, es cierto que algunas veces uno está orando y hay momentos en los que a uno se le vienen pensamientos. ¿Sí? Yo podría estar pensando en algún hermano mientras oro y tal vez pueda sentir en mi corazón que este hermano debería dedicarse a predicar el evangelio. Y quizás sea un buen sentir. Pero ponerme a decir y usar el nombre de Dios para darle un tinte de super revelación, super espiritualidad, no tiene otra intención más que manipular. Ahora, observe usted lo siguiente. Tengo claro por el versículo 17 que debo andar en el Espíritu, que es un mandato, pero también la otra parte del mandato es no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, es importante que usted analice lo siguiente. Si anda en el Espíritu, es la mejor manera de no satisfacer los deseos de la carne. ¿O me explico? La mejor manera de obedecer la segunda parte del versículo 16 es haciendo la primera. ¿Notan la relación? Si usted anda en el Espíritu, por obvia razón, no satisfacerá. ¿Dije bien? Gracias. No satisfará los deseos de la carne. Ahora en la mañana, hablando con las hermanas en el discipulado, hacía referencia a una frase que a veces la usamos en lo cotidiano, y es que si uno silba, no canta. Aquí, si anda en el Espíritu, pues no va a satisfacer las obras de la carne. Hay hermanos ocupados, preocupados, luchando permanentemente contra las obras de la carne, porque han visto el mandato aquí y han dicho, no voy a satisfacer los deseos de la carne, y aunque la resolución parezca piadosa, no es la correcta. Lo que usted debe ahí mirar es que ande en el Espíritu, porque el que va hacia el norte no puede ir a su vez al sur. Ya, la dirección correcta aquí es andar en el Espíritu. Ahora, esta enseñanza está siendo dirigida a personas redimidas por la gracia del Señor. Esta enseñanza está enfocada a un grupo que ha oído el Evangelio y que ha saboreado el Evangelio, solo que le han dado algunas dosis de falsa religión, de falsa enseñanza que comienza a causarles daño en su interior, que comienza a intoxicarlos. Y lo que está Pablo advirtiéndoles a ellos es, a ver,
Ustedes comenzaron por el Espíritu. ¿Cómo es que ahora van a terminar en la carne? Y eso no significaba apartarse a los antros de pecado. Porque hay mucha gente en las comunidades, en las congregaciones, no andando en el Espíritu, sino andando en su propia carne, haciendo cosas en su propio esfuerzo para ganar algo que solo Cristo pudo lograr en nuestro favor, como es nuestra salvación. Si se nos dice aquí la orden, andad en el Espíritu, amados hermanos, no es porque como que Dios espera que usted oiga y tome una decisión. No, la decisión ya está tomada por Él. Él decidió que nosotros fuésemos hechos vasos, templos del Espíritu de Dios. Y ahora les está diciendo Pablo a los Gálatas, entonces lo lógico, lo natural en términos espirituales es que ustedes anden en el Espíritu. Cuando miro, por ejemplo, el versículo 17, dice en la segunda parte, y estos se oponen entre sí. ¿De quiénes está hablando? De la carne y del espíritu. O sea, la carne va a un lado y el espíritu va al otro. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu le va a guiar a hacer la voluntad de Dios y la carne querrá arrastrarlo para ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando el apóstol les dice a ellos, para que no hagáis lo que quisierais, significa entonces que si vivimos nosotros guiados por el Espíritu, estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Y si Cristo es nuestro Señor, la voluntad de nuestro Señor estaremos haciendo. Pero si Cristo no es Señor de nuestra vida, nosotros vamos a estar viviendo entonces de acuerdo a las obras de nuestra carne, aunque carguemos Biblia, aunque vayamos a un lugar y aunque cantemos, porque la carne tiene su propia religión y su falsa espiritualidad. ¿Creen que los fariseos eran espirituales? ¿Creen ustedes que los fariseos eran hombres verdaderamente espirituales? No, eran unos religiosos que andaban según su carne, que buscaban santificación según su carne. Y pareciera contradictorio que la carne busque, pero no es la verdadera santificación, porque la verdadera santificación solo puede ser causada por el Espíritu de Dios y su poderosa palabra. Entonces viene ahora en ese mandato, amados hermanos, de no satisfacer las obras de la carne, es porque, como lo acabo de decir hace un ratito, no es lo propio de un cristiano, no es lo propio de un hijo de Dios, no es lo propio de uno que ha sido hecho templo del Espíritu del Señor. Luego el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y vale aclarar el hecho de que la ley no es mala, pero la forma en que los judaizantes hacían ver la ley y obligaban a los otros, o mejor, trataban de amonestar a los otros para que vivieran en su propio esfuerzo, tratando de obedecer la ley. En otras palabras, que fueran justos por la obediencia y no justificados por la fe. No sé si me estoy explicando. Hay cristianos que están buscando justicia por la obediencia, y esa es una religión en la carne. Esa es una manera de vivir en la carne.
Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, el llamado por Cristo, la justicia de él no está basada en la obediencia, está basada en la fe. Sé que alguno estará pensando, o sea que no hay que obedecer. Yo no estoy diciendo eso. Ahora permítame aclararlo. Aquel que es justificado por la fe obedecerá al Señor. Ahora sí, el que ha sido justificado por la fe obedece al Señor. El que es justificado por la obediencia no ha conocido a Dios, porque está esperanzado en que su obediencia, su obra, su esfuerzo sea lo que le va a justificar delante de Dios. No sé si enredé en vez de explicar, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Que interceda por mí, explicándole allá en su corazón, ¿verdad? Esta verdad gloriosa del Evangelio. Claro que la obediencia es importante, pero la obediencia es importante como fruto de la fe, no lo contrario. Ahora, observe lo siguiente. El versículo 19 nos va a hablar de cómo se manifiesta las obras de la carne y más adelantito cómo es la vida en el Espíritu. El verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, o sea, no se pueden esconder. Es como una semilla que se coloca en un poco de tierra. ¿Qué va a pasar? Va a terminar germinando. No se puede esconder. Aquí dice manifiestas, se hacen evidentes las obras de la carne para quienes andan no en el Espíritu. Y ahora me toca hacer una explicación ahora porque veo que es interesante esto acá y yo no quiero detenerme en cada uno de esas obras. Ahora las podemos leer juntos y en coro. ¿Sí les parece? Vamos a leerlas. Observe. Ahora, pero no son esas las únicas obras de la carne. Cuando usted encuentra en la Biblia una lista así, con comas y sigue mencionando y coma, en la Biblia eso tiene, y para la interpretación bíblica es un etcétera. Nosotros a veces hablamos de, por ejemplo, me gustan las manzanas, los bananos, las peras, etcétera. O sea, quiero decir, me gustan las frutas, todas las frutas, pero no las menciono todas. Los escritores antiguos no tenían el etcétera para indicar eso. Entonces, ¿cómo lo hacían? Hacían una pequeña lista, y eso debe llevar al intérprete a pensar que la lista es muy grande, es un etcétera. Ahora sí, con eso en mente vamos a leer la lista. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas. Mire, tales partes de la Biblia no necesitan tanta explicación, porque está claramente expresado en el texto bíblico y nos está mostrando que quienes viven en la carne manifestarán estas obras. Ustedes dirán, pero bueno, es que estos sí son los que están por allá, esos no visitan ni siquiera un templo, ¿no? Pregunto, ¿hay adulterio en medio de las comunidades cristianas? Sí, Señor. Claro que el Evangelio transforma, claro que el Evangelio es poder que libera, pero le voy a decir, ¿quiénes serían librados de todo esto? Los que son
guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo los guía? Desde adentro. Porque Dios decidió poner su Espíritu Santo adentro de nosotros. Porque el asiento de las emociones, el asiento de los deseos del hombre es el corazón. Quisiera que pensáramos desde el punto de vista judío y no griego, que cuando yo hablo de corazón no estoy hablando únicamente de emociones. Ya. Cuando ahora yo utilice la expresión corazón, estoy hablando de emociones, pensamiento y voluntad, tal como era la idea hebrea. Corazón para el judío, para el antiguo hebreo, significaba el ser, la persona, el intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Y dónde está el asiento, pues, de los malos deseos? En el corazón. Lo dijo Jesús. Del corazón salen, y si miráramos la lista, se parece. Del corazón salen los homicidios, las borracheras, los adulterios, las fornicaciones, etcétera. Y cosas semejantes a estas. Ahora, como en el corazón está el asiento de esos malos deseos, porque antes del diluvio el Señor dejó testimonio que la inclinación, el designio del corazón del hombre es hacer lo malo desde de continuo, hacer el mal, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios ha puesto su Espíritu Santo donde está el asiento de nuestras emociones, o sea, donde está el timón de la vida de un ser humano. Antes gobernaba la carne, ahora el señorío de Cristo es manifestado por medio de la persona del Espíritu Santo en nosotros, y quien controla ahora nuestra vida es el Espíritu de Dios. Ahora somos guiados por el Espíritu, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Así que, hermano, para hacer aplicaciones prácticas, si usted es un hombre que ha nacido de Dios, un vaso del Espíritu Santo, aún en usted hay una remanencia, un remanente de pecado, no lo debe ignorar. Pero ya no es la carne la que dirige su vida, ahora la dirige el Señor por medio de su Espíritu. En algunos momentos pareciera ser que la carne le busca o trata de dirigirlo, pero usted es un hombre de Dios. Voy a hablar, por ejemplo, rápidamente para poner un ejemplo, un hombre casado. ¿Será que un hombre casado, cristiano él, andando en el Espíritu, casi inmaculado, podría en algún instante, llevado, verdad, por esa remanencia de pecado, a mirar a otra mujer y decir como que está bonita, y empezar a poner ojitos por ahí? ¿Podría pasar eso? ¿En serio? El asunto es que ahí, hermano, hay una lucha. Recuerdan, ya lo vimos en el versículo 17, porque el Espíritu lo lleva a la justicia, que es por la fe, para que se haga manifiesta esa justicia. Pero la carne quiere llevarlo a lo que vimos en la lista: adulterios, fornicaciones, pasiones desordenadas, todo eso. Pero como en usted está el Espíritu Santo de Dios guiándolo, usted vencerá. Mejor, el Señor vencerá. En el campo de batalla que es su corazón, el Señor se levantará triunfante y victorioso. La pregunta ¿es usted aliado de Cristo en esa batalla o es usted adversario de Cristo?
¿Sabe usted que en el conflicto armado en Colombia, colaborarle a uno de los grupos armados, cualquiera que sea, si legal o ilegal, colaborarle al grupo armado es ser parte, es ser aliado, es ser soldado de ese grupo? Ahora, si en su corazón se libra una batalla y el Señor victorioso está ahí, la pregunta que le hago en términos prácticos de aplicación es: ¿a quién colabora? ¿A la carne para esclavitud o al espíritu para libertad? Por esos días están dando una serie en televisión, la anuncian cada rato por ahí en los comerciales, acerca de Bolívar. Bolívar. Esa historia la leí cuando yo era niño en la primaria. ¿Sí? De tal manera que yo me sé la novela hace rato. El asunto es que él se manifestó como el libertador, o al menos en el cuadro pintado, él era el libertador, y habían unas fuerzas opresoras. Quiero solo traer a la memoria si hubiera estado en la época, ¿con quién hubiera colaborado? Bueno, dejémoslo ahí. El asunto es: solo uno es verdadero libertador, y es Jesucristo. Y la idea aquí en esta mañana es que Dios lo ha hecho a usted por el Espíritu Hijo, porque al poner el Espíritu Santo en usted, no solo Dios le va a santificar por el poder del Espíritu, sino que es el Espíritu de adopción por el cual llamamos a Dios Padre. Así que intentar satisfacer un deseo de la carne no es más que una rebelión contra aquel que nos adoptó. ¿Se le ha atravesado por ahí un pensamiento de esos? Por ejemplo, cometer adulterio. ¿Se le ha pasado por la mente pegarse una borrachera? ¿Se le ha pasado por la mente cualquiera de esos pecados que ya vimos ahí? Usted dirá: no, el Señor reprenda al diablo. Son frases que algunos utilizan como mantras. Diga como quiera decirlo, frases de ese calibre no le van a ayudar de mucho. Hay otros hermanos que observan lo siguiente y dicen, oyen que en la iglesia pasó un caso de adulterio, fornicación, borrachera, lo que sea, y algunos dicen: tenemos que orar para reprender ese espíritu de adulterio que se está apoderando de la iglesia. Perdón, el espíritu que se apoderó de la iglesia se llama el Espíritu de Dios. Hablemos claro y hablemos en los términos correctos. Ningún espíritu de adulterio, ni de fornicación, ni de pleitos, ni de ira, ni de contiendas se puede apoderar de la iglesia, por una sencilla razón: el Señor, que es el Espíritu, es el dueño y amo de la iglesia. Ahora, si usted dice: pero es que, a ver, lo primero de la lista no me toca. Si ustedes miran la lista, voy a pedir que pongan otra vez la lista negra. Algunos dirán: no voy a mirar. Usted dirá: esta primera parte no tiene que ver conmigo. Yo no adultero, yo no fornico, yo no ando en esas inmundicias, yo no ando en lascivia. Ponga la otra: idolatría. Pare ahí. Permítanme decirle que de los pecados más ofensivos a Dios, todos ofenden, pero si usted examina todo el Antiguo Testamento, y aún como comenzó el Decálogo, Dios comenzó atacando el principal problema del hombre. ¿Cuál es el principal problema del hombre? La idolatría. ¿Cuándo usted es idólatra? ¿Cuándo yo soy idólatra? Cuando yo digo: mis hijos son
una pilera. Cuando yo digo, hablo de mi trabajo y es que, o hablo de lo inteligente que soy, o soy idólatra cuando de pronto preparando el sermón yo estoy pensando, voy a dar una predicación para impresionar a los hermanos. Ustedes me están escuchando bien, ¿verdad? O los que están preparando acá las canciones, cuando el líder de la alabanza les dijo, canta fulano de tal, él dijo, me voy a fajar el domingo, voy a exhibir todo mi potencial, voy a mostrar todo mi talento. Idolatría. Cuando la hermana en su casa de pronto dice, domingo voy a preparar un delicioso plato para mi familia, pero en el fondo quiere ser aplaudida, quiere ser ensalzada, quiere ser alabada. Idolatría. ¿No están de acuerdo? Cuando usted en el trabajo dice, voy a llegar temprano, que debe llegar temprano. Cuando en el trabajo usted dice, voy a ser obediente, debe ser obediente. Voy a ser honesto, debe serlo. Pero usted dice, porque quiero estar en el cuadro de honor, tener el reconocimiento de la empresa y que mi nombre se publique. Idolatría. Usted dirá, usted me va a portar mal, lo van a publicar. Porque usted puede tener reconocimiento o por bueno o por malo, pero igual es idolatría. El muchacho que dice, voy a ser rebelde, idólatra. La rebeldía es una manifestación de idolatría. ¿Sabía usted esto? Que el jefe de la pandilla no se enoja cuando escucha que en la tienda de la esquina están diciendo, es que el pitbull, alias el pitbull, es un tipo malísimo, es un asesino. ¿Usted cree que él se enoja? Él se pone feliz, pero están hablando mal. Es que a él lo que le importa es el reconocimiento. Por eso algunos hermanos son adoradores del diablo. Algunos son, yo creo que no lo dije bien. Quiero decir, algunas personas ensalzan al diablo cada rato. Y algunos empiezan a decir, es que el diablo es muy malo. El diablo es perverso. Y el diablo, y el diablo, y el diablo, y el diablo. Se la pasan hablando y el diablo feliz dice, yo tengo un pregonero mío, yo tengo uno que me anuncia, yo tengo uno que hace que no se olviden de mí. Cuando el Señor dijo, hablen de mí, dijo Cristo. Él no nos mandó a hablar de Satanás, Él nos mandó a hablar de Él, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para proclamar las virtudes de Él. Ese es el llamado que el Señor nos hizo. Ahora, no quiero decir con eso que en algún momento no tengamos que referir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Ya, pare. No le haga propaganda. No sirva de canal publicitario a las tinieblas. No lo haga. Anuncia a Cristo. Habla de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos nosotros, amados, una serie de cosas. Idolatría. Pero siguiéramos mirando, usted dirá, hechicerías. No, yo ya no soy hechicero. Yo tal vez lo hice. Por aquí está mi papá. Él no era hechicero, pero le daba por ahí a ratos cuando era joven y nos enseñaba a nosotros algo también. Ya, así que qué feo era eso. Pero nos parecía interesante tener poder, al menos hacerle creer a los otros que uno tiene poder. Bien, nuestro hermano Raúl acaba de preguntar que si estas cosas que están ahí, hechicerías y lo que menciona acá, son espíritus. Pues la Biblia está diciendo obras
de la carne. Lo que pasa es que a algunos cristianos se les hace fácil decir, no, es que mejor que existan espíritus. ¿Para qué? Para tener ¿a quién? Echarle la culpa. Resulta que el esposo comienza a hacerle infiel a la esposa, y una vez y otra vez y otra vez, y la esposa le dice, no, ya no lo perdono, y él le dice, no, lo que pasa es que se me metió un espíritu. O sea, la culpa no es mía, es un espíritu. Le voy a decir algo: tal conducta evidencia su naturaleza pecaminosa y no redimida. Dios no le ha redimido. ¿Me hago entender? Porque es que está practicando las obras de la carne. No es que hay por ahí un momento en el cual pecó, porque si alguno dice que no peca hacia Dios, mentiroso dice la palabra de Dios. Pero no somos practicantes de las obras de la carne. ¿Por qué razón? Porque somos muy fuertes, porque somos muy espirituales. No, porque el Espíritu de Dios nos gobierna, nos guía, nos controla, nos dirige. ¿Tienen ustedes enemistades con alguien? No la practique. Ahora, porque si la practica, este es el día para venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, perdona mis pecados, soy pecador y necesito que me salves. ¿Me hice entender? Pleitos. Mire, estas cosas parecen inofensivas. Las primeras que vimos son las más escandalosas. Y aprovecho para señalar algo. Algunos hermanos están aterrados ya convocando ayuno y oración porque ganó la señora Claudia la alcaldía de Bogotá. Es que es más pecado que nos gobierne una lesbiana que un borracho. Que nos gobierne una lesbiana es más pecado que nos gobierne un ladrón. Pecado, escandalosos. El único gobierno justo es el gobierno de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted está invitado no a vivir en los reinos de este mundo, aunque nos toca vivir acá un tiempo. Nosotros le pertenecemos al reino de Cristo. Así que no se asuste, su reino ha muerto. Mi reino ha muerto, mi rey vive por los siglos de los siglos. Y si la señora Claudia, por razones que aunque no nos parezca, fue la voluntad de Dios que llegara allí, algunos dicen todavía, ¿será voluntad de Dios? Todavía lo están pensando. Yo sé que alguno me está mirando, que tiene cara como si hubiera votado por ella. Permítame señalar que ni por ella ni por ninguno, porque bueno, no quiero meter asuntos de política. Invito a los hermanos a hacerlo, pero en los últimos años he decidido dar mi voto por un candidato invisible, voto en blanco. Protesto de esa forma ante los gobiernos de los hombres, haciendo uso del deber legítimo. ¿Por qué razón? Alguien me dijo, vota por el menos malo. Me dejó igual. ¿Por qué razón? ¿Y cómo sé yo quién es el menos malo? ¿Por lo que dicen los medios? Los medios no son más que vertederos de cosas. La única fuente de agua potable de vida es Jesucristo. Y los que beben de esos vertederos están intoxicados, mejor, ya han muerto. Solo el Señor puede darles vida. Usted que es esposo, usted que es esposa, pleitos en casa. Ustedes son una pareja cristiana. Si realmente Cristo mora en su casa, no significa que no haya diferencias. Pero un esposo cristiano sabe cuándo callar. La esposa cristiana también sabe cuándo callar, no para castigar al otro, no para usar la indiferencia como arma. No.
yo, Luis Duarte, hijo del Dios Altísimo, redimido por la sangre del Señor desde el siglo pasado, hay momentos en los que siente, porque tiene una especie de incomodidad interna, como fastidio interno, como ganas de picar para armar problema. Oren por mí, por favor. Pero no lo hago con ustedes. Lo puedo hacer es con mi esposa. Porque uno con los demás, qué amable, qué sonriente. Quiero preguntarle, ¿alguno de los hombres ha vivido esa experiencia que yo vivo o yo estoy muy mal? Y usted llega con deseos de molestar porque viene molesto por algo aunque no sabe, y llega a su casa y encontró por ahí algo mal ubicado y con eso armó problema. Encontró una llave goteando y venía buscando el detonante y de una vez soltó palabras. Claro, como ustedes no se quiebran el lomo todos los días. Y la esposa, que ha estado cansada, también una santa cristiana ella, una mujer llena de la piedad. Esto que le estoy diciendo es parte de la vida práctica, por favor, porque es que a veces nosotros estamos en esa intelectualidad de la fe y nos olvidamos de la practicidad de la fe. Por eso aquí no está hablando de intelecto, aquí está hablando de obras y fruto. Porque la manera de mostrar la verdadera fe es a través de la práctica verdadera de la fe. No son discursos, hermanos. Así que, hermana, usted también ha estado incómoda un día cualquiera en su casa, o llegando del trabajo, llegó muy incómoda y pues pelear con el jefe, se mete uno en problemas, entonces uno se aguanta al jefe, pero uno ya sabe con quién se desquita. ¿Sí? Le había encargado al esposo algo y preciso, los esposos somos faltos a veces de tenemos problemas de amnesia y claro, llegamos a casa y la esposa dijo, me trajo lo que le pedí. Ella ya lo presentía porque ella ya lo presentía. Y fijo de inmediato, hermanos, claro, usted de mí ni se acuerda y empieza a recitar sus oraciones más características. ¿Ya? Y se armó el problema. Pleitos. No participamos de adulterios, fornicaciones, lascivias, todo eso. Y pensamos que eso nos hace a nosotros más justos que otros. Cuidado. Esa lista está ahí y está así para que nosotros entendamos eso. Celos. Levanten la mano de manera espiritual. Los que sufren de celos. ¿Es usted celosa? ¿Es usted celoso? Creo que sufrirá en la iglesia, porque a veces saludamos a la hermana con mucha amabilidad. La hermana puede saludar al hermano con mucha amabilidad. Aún si pudiéramos cumplir en todo caso el mandato bíblico, que es saludaos con ósculo santo. Eso es mandato bíblico. ¿Sabe qué significa eso? No saben. No, sí saben, algunos lo saben. Saludaos con ósculo santo es saludaos con un beso. Uy, se va a poner bueno esto. Sí, hermano, usted que está pensando así, lo que pasa es que el beso también es para el varón. A ver.
Mejor dejémoslo así. Me hice entender. No es solo un beso a una mujer acá con el respeto, la decencia, la consideración, todo eso. Es que usted, si hizo eso en el mandato bíblico y en la práctica del mandato, en la comunidad de fe inicial, allá en el libro de los Hechos, llegaba la pareja de esposos y el ujier que recibía a los hermanos saludaba con ósculo santo a la hermana y con ósculo santo al hermano. ¿Cómo la vio Aníbal? Solo para indicar, claro, nosotros tenemos unos formatos culturales nuestros, ¿no? Acá, y no estoy diciendo que vayamos a violentar el formato cultural, pero lo que quiero decir es que si usted tiene celos, tendrá serios problemas. Los celos es una obra de la carne. Algunos dicen, sí, pero es que el que no cela, qué pensamiento tan distorsionado. No, señor. Los celos son una exhalación del infierno, un bostezo de nuestra carne, de nuestra corrupción, de nuestra maldad. Bueno, avancemos. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Ya? Lo que le quiero decir es que, ojo, pensamos que somos más justos que otros porque no practico aquello, pero no me doy cuenta de la viga que está en mi propio ojo. ¿Quién me librará de esa condición? Solo uno es el libertador, Jesucristo. Y el espíritu, en el contexto que está hablando acá, es porque venía hablando de los hijos de la esclava y de los hijos de la libre, y es que los hijos de la libre tienen la libertad causada por Cristo y aplicada por el Espíritu Santo en su vida. Usted debe estar libre de los celos. ¿No gustó? Usted debe estar libre de los pleitos, libre de los adulterios. Varón, que una mujer le hizo una invitación una invitación, ¿cómo diría? Indecente, ¿no? A algo malo. O sea, ¿quiere decir, pastor, que me invitó a tener relaciones sexuales con ella? No, eso es malísimo. Le estoy diciendo a la vecina que le dijo, vecinito, venga y nos tomamos un tintito. ¿Me hice entender? Pastor, que la vecina me invite a tomarme un tinto sin que vaya con mi esposa, o sea, que vaya solo. ¿Qué hay de malo en eso? Mucho. Porque usted no se está dando cuenta que cuando se sube al ascensor no está en el quinto piso, pero oprime un botón y se fue para el quinto piso. Ese acercamiento primario es el pulsar ese botón y el viaje comenzó. Solo estoy mostrando cómo las obras de la carne engañan sutilmente y nos toca tener supremo cuidado. Varones de Dios, usted vive para glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, y usted no debe ser motivo de vergüenza y deshonor de aquel que en la cruz sufrió la ignominia y la peor de las vergüenzas por nosotros. Pero el asunto es que viene lo bueno ahora. Mire usted lo que dice el versículo 22. Ya cierra esa unidad de la lista de las cosas malas, de las obras de la carne. Cierra diciendo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, están fuera del reino. Y si en esta mañana alguno se siente que está fuera del reino, aquí está, a través del evangelio, el Señor Jesucristo diciéndole: venid a mí todos los cansados, todos los cargados, que yo los hago descansar.
O sea, si el Señor ahora está generando en su corazón convicción de pecado, es porque el Espíritu Santo de Dios está interviniendo su vida, pero también el Espíritu Santo de Dios le traerá a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que usted en este día salga salvo para la gloria de Él. Usted dirá, pastor, yo me he convertido como en 4 o 5 campañas. Yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando realmente del llamado de Cristo a la salvación. Y eso no tiene que ver con oraciones de fe. Eso tiene que ver con un acto de fe que va más allá que una oración. Ahora, el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu. Entonces veamos el contraste. Los que viven según la carne expresan todo aquello y lo practican. No significa que un cristiano que tiene el Espíritu Santo no vaya a tener un pleito con la esposa, porque es probable que al salir de aquí, en este día, en la tarde, usted vaya a tener un pleito con la esposa y al final estén los dos ahí sentados, aburridos, diciendo, no estamos en el reino de Dios. No. Ahora, pero si es que eso se les volvió costumbre, vengan a Cristo. El mejor escenario que Dios pudo preparar para la práctica del evangelio se llama la relación de pareja, la vida de hogar. ¿No creen eso? Es el mejor escenario, donde yo afloro o lo mejorcito o lo peorcito de mí. Ustedes me ven a mí aquí todos los domingos, yo los saludo amablemente, pero usted no sabe, como dice por ahí la frase que ha hecho carrera en Colombia, usted no sabe quién soy yo. Pero allá atrás hay una señora hermosa y bella que es la que puede decir quién soy yo. ¿Sí? ¿Alguna vez ha pasado lo siguiente? Alguien llega a decirle, hermana, su esposo es un gran cristiano, su esposo es un varón de Dios, y usted por dentro diciendo para sí, porque como usted es una buena mujer, usted no lo descubre, pero usted allá en su adentro dice, veo que no lo conocen, no para adentro, no saben quién es. Igual, hermana, igual, hay hombres que podrían recibir el comentario acerca de su esposa, qué mujer virtuosa tiene usted. Con una mujer así, uno ya se encuentra en el cielo. Y quizá el hombre pensando en su adentro, sí, si así es el cielo, no sé qué hacer. Bien, ahora, el asunto es que el fruto del Espíritu, y hay que hacer una corrección acá porque algunos hermanos leen y hablan de los frutos del Espíritu. No, aquí estamos hablando del fruto del Espíritu Santo y la lista es interminable de las virtudes. Por favor, observe lo siguiente. Las obras de la carne evidencian la vida de los condenados, pero el fruto del Espíritu evidencia la vida de los salvados por Cristo. Solo una persona con el Espíritu de Dios está posibilitada a vivir en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Solo una persona hecha por Dios templo de su Espíritu. Ahora algunos hermanos dicen, bueno, yo de esas tengo, déjeme la lista ahí, gracias hermano, muy amable, déjeme la lista ahí. Algunos dirán, bueno, de eso que tengo. Si usted dice, bueno, yo tengo de los 9, tengo 2, no, usted no tiene nada, porque si se tiene el Espíritu, ¿sabe usted que la guayaba es la reina de las frutas? Tiene, no sé, como 18 vitaminas, y usted dice, me comí una guayaba, pero solo me comí 2 vitaminas. No. ¿Todo o nada? Usted dirá, uy, explique bien, pastor, ¿cómo es eso? Permítanme.
en usted está el Espíritu de Dios y está capacitado para amar. ¿Usted es aliado del Espíritu o aliado de la carne y prefiere la voluntad de Dios para con Dios y para con el otro? Es la intención permanente, el deseo siempre voy a hacer lo mejor por la otra persona. Eso es amor. Amor no son sentimientos. Amor es el deber que tengo frente a Dios y frente al otro, no que siento. Porque si usted se mueve por los sentimientos, entonces es un sensual y carnal. No, somos espirituales y el espiritual se mueve bajo la guianza del Espíritu, está potenciado para vivir en amor, para experimentar gozo. Hermano, el gozo es algo inherente a la nueva, o sea, todo esto es inherente a la nueva naturaleza en Cristo. ¿Por qué razón? Porque estas 9 virtudes mencionadas acá no son las virtudes que Pablo se inventó para impresionar a los cristianos con esta carta. No, está hablando de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si me estoy explicando. O sea, Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz. Lo que Pablo está diciendo es, ¿cuál es el fruto del Espíritu? La imagen de Cristo en la vida de un ser humano. ¿Ya? Y si Cristo está en nosotros, entonces hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Pablo decía a los Gálatas, aún todavía tengo que hacer muchas cosas hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que en nosotros está el proceso de la formación de Cristo. Todavía no hay probablemente una mayor manifestación, no porque no esté el potencial, porque Cristo está en nosotros, como el poder, el Espíritu está en nosotros, pero aún se está formando Cristo en nosotros. Entre más formado Cristo esté en nosotros, más manifestación de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de templanza. ¿Quieres conocer un cristiano espiritual? Mejor un hombre espiritual. Conócelo. No es el que habla lenguas, no es el que levanta muertos y hace milagros y echa fuera demonios. No, porque en aquel día muchos me dirán y el Señor dirá, yo nunca os conocí. Pero no aparece uno diciendo, Señor, yo viví en amor, gozo, paz, paciencia, y el Señor no le va a decir, yo nunca lo conocí. ¿Sí me hice entender? El asunto está claro. Esta es la manera de vivir en el Espíritu. Esta es la manera de andar en el Espíritu, exhibiendo las virtudes de Cristo. Al final algunos vamos a estar teniendo que orar y decirle al Señor, ayúdame, ¿verdad? Estaba predicando el jueves pasado en La Plata y al final terminamos el sermón, la enseñanza, y 2 días después me entero que una mujer había salido diciendo, fui para que me dieran, ¿cómo es? Para que me azotaran. Yo ni siquiera conocía buena parte de los hermanos y las hermanas ahí, pero la enseñanza la azotó. Lo curioso es que cuando tuve la oportunidad 2 días después de hablar, estaba llorando y diciendo, creo que he perdido mi vida. Estaba haciendo unas reflexiones, una mujer de 39 años que había aceptado el mensaje del mundo para vivir supuestamente cristianamente con el adoctrinamiento del mundo, y luego de expuesto el evangelio se dio cuenta de que debía comenzar a vivir en Cristo. Ahora, si estamos mirando acá y usted reconoce que no es el marido así, espiritual, el trabajador espiritual, el ciudadano espiritual, el empresario espiritual, el hijo espiritual, el guiado por el Espíritu, el hermano, el líder espiritual, entonces nos toca rendirnos hoy a los pies del Señor, clamar misericordia a Él. Ahora, no hay perfecto amor en nosotros en el sentido, espero que usted me entienda, a veces con las palabras no soy muy hábil,
Cuando yo digo que no hay perfecto amor, significa no está manifestada esa totalidad, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que tiene que haber amor indefectiblemente, que debe haber gozo indudablemente, que debe haber paz en su corazón con Dios, paz porque hemos sido reconciliados, que debe haber paciencia. Usted dice: es lo que menos tengo. No es si usted no tiene paciencia, no es que no tenga paciencia. Lo que pasa es que el problema es que probablemente hay que revisar, no sea que no tengamos el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Voy a cerrar diciendo lo siguiente: los que son de la carne se ocupan en las cosas de la carne, y ocuparse de la carne es muerte. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan, pero tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven por el Espíritu de Dios han sido hechos libres de las obras de la ley, de la falsa religiosidad, del esfuerzo de la autojustificación. Han sido libres de la idea de que ellos pueden resolver su pecado. Han sido libres de semejante carga que los aplasta diariamente. Cuando el Señor toma control de nuestro ser, salvándonos, quitó la carga para que ahora vivamos en libertad y podamos exhibir no nuestro pecado, sino la gloria de aquel que en la cruz murió por nosotros. Si vivimos en el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar. Colóquese en pie. Bien. El pasaje de hoy era para subrayar, para resaltar en la Biblia, ¿no? ¿Por qué razón? Usted que ha sido salvado, en usted vive el Espíritu Santo. No busque liberaciones, porque ya usted fue hecho libre. Busque ahora cada día someterse más al Señor, para que el poder santificador del Espíritu Santo le haga más a la imagen de Cristo. O sea, amará más, tendrá más gozo, tendrá más paz, tendrá más paciencia. Algunos seguramente ya experimentan en buen nivel esa vida en el Espíritu. Pero si alguno no ha experimentado la vida en el Espíritu, es porque aún no ha conocido al Señor. Quisiera en este momento decirle lo siguiente: si ha oído la voz de Dios, la palabra de Dios, y el Señor ha tocado su corazón, y en usted ahora hay un reconocimiento de: sí, soy pecador, necesito ser salvado. Ahí donde está, sencillamente dígale: Señor, sálvame, sálvame, ten misericordia de mí, líbrame, permíteme ser libre de la religión de las obras para vivir la libertad del Evangelio. Quizá usted ha sido un religioso por muchos años, y una persona que se ha esforzado por ser obediente y ganarse el favor de Dios, ha pecado y ha actuado de forma farisea delante de Dios, porque sus buenas obras no lo impresionan a Él. Aun cuando en usted debe haber buenas obras, quien ha nacido de nuevo sabe que las buenas obras son para la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, ahora dile: Señor, aquí estoy en necesidad de ti. Aquí estoy urgido de la guianza de tu Espíritu. Señor, en esta mañana quiero pedir perdón
Porque habiendo nacido de nuevo y siendo guiado por el Espíritu, oh Padre, teniendo la invitación a andar en el Espíritu y a no proveer para los deseos de la carne, sino más bien para el Espíritu, creo que a veces, por nuestra negligencia, no hemos actuado ahora en la posibilidad que nos da su Espíritu Santo para cooperar